Hola chicos, en esta sesión encontrarás la demostración del criterio de la primera derivada. En esta sesión encontrarás el enunciado del teorema y la demostración para este criterio. Ahora procederemos a establecer nuestro teorema, en el cual partimos de la premisa de que sea la función f continua en el intervalo cerrado de los puntos A, B. Este intervalo pertenece al conjunto de los números reales y derivable en el intervalo A, B. Entonces, podemos establecer dos enunciados. El A sería que sea nuestra función f monótona creciente en el intervalo del punto A, y del punto B. Si y solo si bien, ahora necesitamos la ayuda de nuestro lápiz. F' de x es mayor o igual que 0 para todo x elemento del intervalo de A, B. F' de x es mayor o igual que 0 para todo x elemento del intervalo A, B. Bien, ahora estableceremos nuestro segundo enunciado, en el cual señala en que sea la función f decreciente en el punto A, B. Sí y solo si bien, ahora necesitamos la ayuda de nuestro lápiz para la función f' de x es menor o igual que 0 para todo x elemento de A, B. Tal que f' de x es menor o igual que 0 para todo x elemento de A, B. Ahora pasaremos a nuestra demostración. Demostraremos únicamente el apartado A, ya que el B es análogo. Supongamos
que la función f es creciente, tenemos que ver que su derivada es mayor o igual a 0. Ahora bien, fijemos un punto x del intervalo a, b. Entonces, por definición de derivada, de f en el punto x es, bien, antes de establecer nuestra definición de derivada, vamos a buscar un poco acerca de esta definición. Ya buscada la información, vamos a anexar una imagen en la cual indica que cuando se toma el límite de la pendiente de la línea secante de esta progresión, se consigue la pendiente de la línea tangente. Se define pues la derivada tomando el límite de la pendiente de la línea secante al acercar a la línea tangente. Para encontrar las pendientes de las líneas secantes próximas, se elige un número h relativamente pequeño. H representa un cambio relativamente pequeño en x y el cual puede ser positivo o negativo. La pendiente de la recta que pasa por los dos puntos x de f de x y x más h de f de x más h es nuestra fórmula de la derivada. Así que agregamos inmediatamente este concepto. Y con la ayuda de nuestro lápiz vamos a establecer entonces la fórmula de la derivada, en la cual señala que f' de x es igual al límite de h cuando tiende al 0 positivo o hacia los positivos de f de x más h menos f de x todo sobre h. Bien, ahora bien, puesto que f, nuestra función, es creciente, y esto lo podemos señalar si h es mayor que 0. Se tiene que, y con nuestro lápiz escribimos que, y le cambiamos el color para distinguirlo como nueva escritura. Tenemos que f de x más h es menor o igual que f de x. Y por lo tanto, f' de x es mayor o igual que 0. F' de x es mayor o igual que 0. Bien. Ahora, supongamos que para todo x le pertenece o le corresponde al intervalo denotado por puntos a, b. Bien, supongamos que sea x elemento x
y elementos del intervalo de los puntos a, b. Tales que x es menor que y. Bien, ahora vamos a enunciar por el teorema de valor numérico. Bien, y procedemos a buscar este teorema de valor numérico, en la cual nos va a establecer una existencia. Bien, colocamos en Google teorema del punto medio. Bien, buscamos nuestra información. El teorema de valor medio afirma que si una función es continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en su interior, intervalo a, b, entonces debe existir al menos un punto C de A y B en que la tangente sea paralela a la curva. Físicamente quiere decir que en algún momento la variación instantánea debe coincidir con la variación media. Y aquí vemos la prolongación de la curva. Bien, entonces vamos a tomar una pequeña foto y la pasamos entonces como captura. Regresamos a nuestra demostración y la agregamos posteriormente. Insertar imagen y buscamos nuestra captura. Ahora bien, señalamos la existencia de nuestro punto C, en que dice existe un C, existe un punto C tal que, dos puntos. Bien, y buscamos otro color que no hemos usado para distinguirla de las otras escrituras. X menor que C, menor que Y, X menor que C, menor que Y. Bien, este postulado cumple y por espacio vamos a colocarlo un poco más abajo. Vamos a cambiar de color, vamos a ponerlo rojo. Iniciamos. F del punto Y menos F del punto X es igual a F' de C por Y menos X, que es menor o igual que 0, de F de Y menos F de X, que es igual a F' de C, paréntesis, Y menos X, que es menor o igual
que 0. Esto quiere decir, borramos estas dos líneas y buscamos otro color. Vamos a ponerla de color azul. Que esto quiere decir que f de y es menor o igual que f de x, coma, para todo x menor que y de f de y mayor o igual que f de x. Para todo x bien, para todo x menor que y. Por lo tanto, f cambiamos de color, f es creciente. Y con esto hemos terminado nuestra demostración. Esperamos que haya sido de su completo agrado.